Este es el tema. Condensadores. Ya. Bueno, entonces prepárense. El tema de hoy es de condensadores. Ya. Recording in progress. Bueno, como les decía, el tema de hoy es de condensadores. Un condensador está formado, como pueden apreciar en esta figura, por dos placas paralelas. Bueno, hay de diferentes formas, pero por lo menos para introducir. Una placa que también se llama armadura, este rectángulo superior que lleva una carga positiva, negativa. Puede haber un dieléctrico. Un dieléctrico es un no conductor que permite separar la armadura negativa en la parte superior de la armadura positiva en la parte inferior. Son dos placas metálicas. Estas placas pueden cargarse eléctricamente mediante una batería. Una armadura se carga con carga negativa y la otra se carga con carga positiva. Son cargas iguales, pero de signo contrario. Entonces, eso es un condensador. Podría aquí anotarlo. Es un dispositivo que tiene dos armaduras. Este es A, que tiene dos armaduras. Y esta es la U. Escribí al revés. Dos armaduras con cargas iguales, pero de signo contrario. Con cargas iguales y de signo contrario. Ese es un condensador. Bueno. Dos armaduras, una con carga negativa, otra con carga positiva. ¿Para qué sirve un condensador? Un condensador básicamente almacena energía de campo eléctrico. Aquí, entre las armaduras, vamos a ver enseguida, hay un campo eléctrico y almacena energía de campo eléctrico. Almacena energía de campo eléctrico. O sea, eso es importante. Eso es importante. Un condensador es un dispositivo formado por dos armaduras con cargas iguales y de signo contrario. Fundamentalmente almacena energía de campo eléctrico. Hay diferentes formas de condensadores. Primeramente, este es un condensador plano, como el que hemos visto anteriormente, de placas paralelas. Podemos decir A. Plano de placas paralelas. Ya. Un condensador plano de placas paralelas. Aquí en la ilustración estamos viendo otra vez. Voy a adelantar un poco. No mucho. Una placa rosada que lleva carga positiva. Una placa inferior celeste que lleva carga negativa.
Por supuesto, en el interior hay un campo eléctrico y esa es la energía de campo eléctrico. Aquí. Ya sabemos que el campo eléctrico sale de cargas positivas y se dirige hacia cargas negativas. Aquí hay un campo eléctrico. Campo eléctrico. Por eso decimos el condensador almacena energía de campo eléctrico. El campo eléctrico va de la carga positiva a la carga negativa. Está separado por una distancia D. Separado por una distancia D. Porque si se juntan, se neutralizan las cargas. Por eso, en la primera ilustración vimos que se coloca un dieléctrico, un no conductor que los separe. Entonces, básicamente, lo que quiero destacar es que el condensador almacena energía de campo eléctrico primeramente. Y también hay una diferencia de potencial, una DDP entre armaduras. Este es un condensador plano de placas paralelas. La armadura positiva y la armadura negativa. Las cargas iguales y de signo contrario. Seguimos. Otra forma de condensador es este que está aquí en la siguiente figura. Aquí diríamos, sería B. Cilíndrico. Cilíndrico. Ya. Entonces, simplemente por la forma, las armaduras no son planas, en este caso que estoy comentando, son cilíndricas, pero el principio es el mismo. Aquí tiene una armadura con carga positiva y otra armadura con carga negativa. Aquí en esta otra imagen tenemos una vista superior. Una vista superior. En esta vista superior, que la voy a aquí encuadrar, estamos viendo que una carga es positiva. El cilindro externo, aquí apenas se nota, pero es carga positiva. Más Q. Además, podemos darnos cuenta de que la carga del cilindro exterior es positiva porque el campo eléctrico se está dirigiendo de la carga positiva a la carga negativa. Estas flechas de color café muestran el campo eléctrico. En forma radial se van de la carga positiva a la carga negativa. Y también, por supuesto, hay una diferencia de potencial. Eso es importante, siempre, siempre, siempre. Hay una diferencia de potencial entre armaduras. Aquí está la armadura positiva y aquí la negativa. Hay una DDP entre estas armaduras. Hay una diferencia de potencial que representamos por la letra mayúscula B. B. Entonces, vuelvo a reiterar. Un condensador es un dispositivo formado por dos armaduras. Normalmente se llaman armaduras. Que en este caso pueden ser de forma cilíndrica. Una armadura que lleva carga positiva, que está aquí en la parte exterior. Esta armadura está cargada positivamente. Y una armadura que lleva carga negativa. Esta interior es negativa. O aquí. La positiva y la interior que es negativa. Sirve para almacenar energía de campo eléctrico. Por eso, entre armaduras
entre armaduras, siempre hay un campo eléctrico. Siempre, siempre. Un campo eléctrico y una DDP, una diferencia de potencial. Estamos viendo un condensador cilíndrico, de forma cilíndrica. El siguiente podría ser este de aquí abajo. Esto lo voy a borrar. Esférico. Si es esférico, las armaduras son esféricas. La armadura interna y externa son esféricas. C. Esférico. Y en general de forma cualquiera. De forma cualquiera. Después veremos más adelante, pero por lo menos básicamente, un condensador esférico tiene sus armaduras de forma esférica. Ahí está. Un condensador esférico. Esférico. En este caso, la carga de la esfera interior es positiva y la carga exterior es negativa. Cargas iguales y de signo contrario. Cargas iguales y de signo contrario. El campo eléctrico está yendo, en este caso, de las cargas positivas siempre a las cargas negativas. En este caso sería al revés. El campo eléctrico está yendo de forma radial de la carga positiva hacia la carga negativa. No hay campo afuera ni adentro de las esferas. Eso después podemos verlo con la ley de Gauss, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre hay un campo eléctrico entre las armaduras de un condensador. Y también, como dije ya varias veces, una diferencia de potencial. Aquí. Entre armaduras hay una diferencia de potencial. B. B. Ya. Entonces, otra vez, un condensador es un dispositivo formado por dos armaduras que llevan cargas iguales y de sentido contrario, o de signo contrario. Estos condensadores pueden ser de forma esférica, como este que estamos explicando, donde la esfera interior está cargada con carga positiva más Q. La esfera exterior está cargada con carga negativa menos Q. Por supuesto, como son cargas eléctricas, generan un campo eléctrico. El campo eléctrico está yendo de la carga positiva hacia la carga negativa, de forma radial, como estoy indicando. Y además hay una diferencia de potencial entre armaduras. Y están separadas a una distancia buena. Entonces, eso es lo que estoy reiterando varias veces. Hay un campo eléctrico entre armaduras, porque el condensador almacena energía de campo eléctrico. Y hay una diferencia de potencial entre armaduras. Eso es. Entonces, ese es un condensador. Un dispositivo que puede ser de placas paralelas planas, armaduras planas, pueden ser cilíndricas o esféricas. Vamos a ver la capacidad de un condensador. Es otra definición. Capacidad de un condensador. Vamos a insertar la ecuación. Esto. Se representa por la letra C, mayúscula. Por la letra C, mayúscula. Cambiamos de tecladito. Y es igual a un cociente. Es igual a un cociente. Se define como la carga sobre la diferencia de potencial entre armaduras. Ahí, se me fue.
Vamos a volver. Estamos aquí. Era esto. Ahora sí, ya. La carga de una armadura porque es de una armadura. En los condensadores puede ser Q, mayúscula o minúscula, no importa. Y la DDP, que ya saben lo que es, la DDP es B, mayúscula. Esta es la fórmula de la capacidad de un condensador. La carga de una armadura sobre la diferencia de potencial entre armaduras. Es la capacidad de un condensador. Bueno, en física hay que saber las definiciones. Esta es una definición. La capacidad de un condensador se define como la carga de una armadura sobre la diferencia de potencial entre armaduras. Y además hay que saber en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide. Bueno, voy a anotar las unidades. Tamaño. Con esto. La carga se mide en coulombs. La diferencia de potencial se mide en voltios, como ya sabemos. Y a eso se llama faradio. La capacidad de un condensador se mide en faradios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Entonces, le pasamos. Estamos viendo el tema de condensadores. Un condensador es un dispositivo formado por dos armaduras que llevan cargas iguales y de signo contrario. Fundamentalmente almacenan energía de campo eléctrico. Las formas pueden ser diversas. Por ejemplo, condensador plano de placas paralelas. Una placa plana positiva y una placa plana negativa, separadas a una cierta distancia. Como son cargas eléctricas, hay campo eléctrico que va de la carga positiva a la carga negativa. Y hay una diferencia de potencial entre armaduras. También puede haber condensador de armaduras cilíndricas. Siempre un cilindro positivo, en este esquema el exterior, y un cilindro negativo el interior. Hay campo eléctrico entre armaduras y diferencia de potencial, o esférico. Lo propio con carga positiva y con carga negativa. Radio A y B. Bueno. Capacidad de un condensador. Se define como la carga de una armadura sobre la DDP entre armaduras, la diferencia de potencial. ¿En qué se mide? En faradios. La carga en coulombios, la DDP o diferencia de potencial en voltios, y a eso se llama faradio. Bueno, aquí más. Puede haber vacío entre armaduras o un dieléctrico. Preferentemente se pone un dieléctrico porque ayuda a que la distancia sea menor. Veremos la capacidad de un condensador plano.
Y aquí vamos a recordar algunas leyes y definiciones que hemos estado viendo. Capacidad de un condensador plano. Aquí está el condensador. Plano de placas paralelas. Condensador plano de placas paralelas. No. Imagínense como si fuera una hamburguesa, ¿no? Las armaduras sería el pan que está en la parte superior y el pan que está en la parte inferior. Y el dieléctrico sería la hamburguesa, la parte de carne, digamos, que está entre los panes, algo así. Bueno, pero inicialmente estamos viendo vacío, o sea, no hay nada. Pues vamos a ver, porque si bien el condensador puede ser plano, esférico o cilindro, y esta es la expresión general de capacidad, carga sobre diferencia de potencial, pero sin embargo, para cada caso hay una capacidad particular. Entonces vemos en este momento el condensador plano de placas paralelas. Si pueden ver aquí, se ha dibujado una superficie gaussiana. Lo voy a resaltar, la superficie gaussiana, a ver, aquí. Bueno, aquí está. Esto que después lo voy a poner, es la superficie gaussiana, como una caja de fósforos. Entonces, la carga neta que está dentro de esta superficie gaussiana es la carga positiva. Claro que evidentemente aquí uno podría dibujar la perspectiva adentro, pero es como una caja. Esta es la superficie gaussiana, como una caja de fósforos. Entonces se pueden dar cuenta que la carga neta dentro de esta superficie gaussiana es la carga positiva. Aquí en la ilustración que he copiado de internet se ve simplemente en forma punteada, pero es eso. Ya. Entonces veamos la carga. Para ver la carga podemos aplicar la ley de Gauss. Que está aquí. ¿Alguien puede repetir la ley de Gauss? ¿Nadie? Esta es la ley de Gauss. Nadie, no quiero comentar. ¿Qué dice la ley de Gauss? La ley de Gauss dice, vamos a recordarlo. El flujo de campo eléctrico, ¿qué es esto? El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie gaussiana, es proporcional, esta es la constante de proporcionalidad, a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Eso establece Gauss. El flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie gaussiana es proporcional a la carga neta ubicada dentro de la superficie. Entonces, aquí tenemos la superficie gaussiana, esta línea punteada, una caja, como dije, una caja de fósforos, una caja de fósforos. La carga neta es la carga positiva más Q. El área que atraviesa el campo eléctrico es igual al área de la placa rectangular. Entonces, esta es la ley de Gauss. El campo es uniforme. El campo eléctrico es uniforme. El campo eléctrico es uniforme. Y atraviesa
el área de la placa, el área A de la placa. Un solo lado. Solamente un solo lado. El campo eléctrico es uniforme. Es uniforme. Es decir, aquí en la ilustración, el campo eléctrico solamente está saliendo de la carga positiva, de la placa positiva, a la placa negativa. No hay campo eléctrico que esté saliendo hacia arriba y tampoco a los costados. No hay campo eléctrico. Simplemente está atravesando el área hacia abajo, ¿no? El área A. Como es uniforme el campo eléctrico, se saca de la integral, y la integral del área sería el área total, el área de la placa. La integral del área sería el área de la placa, ¿no? Entonces, quedaría así. Constante de permitividad. Por campo, por área, esta es la carga. La carga neta que está dentro de esta superficie gaussiana es la carga positiva Q. Aquí está con minúscula, por eso lo estoy poniendo con minúscula. La carga neta es la carga Q. Esta es la expresión de la carga para un condensador plano de placas paralelas. Hemos visto la carga. Ahora vamos a ver la DDP, la diferencia potencial entre las placas o las armaduras planas. Entre las armaduras planas. Recordamos otra definición. Dijimos, la DDP o la diferencia potencial es igual a la integral con signo negativo del producto escalar del campo por el desplazamiento. Recordando la relación entre potencial y campo eléctrico. Recordando la relación entre potencial eléctrico y campo eléctrico. Esto lo demostramos, tienen que estudiarlo. El potencial eléctrico es igual a la suma integral del producto escalar del campo por el desplazamiento. Y el producto escalar es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo comprendido. Por el coseno del ángulo comprendido. Aquí lo mismo podríamos hacer. Yo lo escribí directamente, pero no. Desde 0 hasta D. La distancia es D. 0, tomamos una placa hasta D. Desde 0 hasta D el campo. Bueno, el campo es uniforme, el ángulo es 180 grados. Puedo colocarlo aquí para aclararlo. Como el campo es uniforme, sale de la integral. Y el ángulo es un ángulo de 180 grados. A ver si sale. Aquí, ya, bien. 180 grados. Y DL es igual, el sentido contrario a la distancia es igual a menos. Bueno, lo puedo colocar aquí. Si quieren, puede ser mejor. El ángulo es de 180 grados. Por una parte. Y por otra parte, como hicimos en el...
caso de la carga puntual, y por eso aquí, eh, eh, y haciendo las operaciones, eh, 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 1 menos con menos se hace más. Esta es la expresión entonces de potencia. Estamos viendo para placas. Luego, la capacidad del condensador es carga sobre diferencia de potencial. La carga Recording in Para eso progress. recordamos otro concepto que hemos visto, que la relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico dice esto. El potencial eléctrico B es igual a la suma integral con signo negativo del campo por el desplazamiento, el producto escalar de dos vectores. Hacemos las operaciones y queda que el potencial es campo por distancia. Reemplazamos en la expresión de capacidad el campo y la carga. Se simplifica el campo y queda esta expresión de capacidad para condensadores planos, solamente para condensadores planos. También podríamos ver la capacidad de un condensador esférico, que es algo parecido. Condensador esférico. Perdón, cilíndrico. Es un cilindro. Después, por ejemplo, el esférico. Cilíndrico. Aquí está el condensador, formado por dos armaduras cilíndricas. La carga positiva está en el cilindro interior y la carga negativa está en el cilindro exterior. Entonces, así como en el condensador plano hemos dibujado una superficie gaussiana, también aquí para el cilindro se dibuja una superficie gaussiana, que sería esta. A ver cómo me sale. Ya, más o menos. Esta superficie gaussiana. De modo que el cilindro interior
está dentro de la superficie gaussiana. El cilindro interior está dentro de la superficie gaussiana. Aquí una vista superior. El campo eléctrico está atravesando hacia afuera. Entonces podemos ver, así como hemos visto aplicando la ley de Gauss, lo propio aquí. La carga, aplicando la ley de Gauss. La carga. Aplicando la ley de Gauss. Una vez más, ¿qué dice la ley de Gauss? Dice que el flujo de campo eléctrico, estos conceptos espero que estén ya memorizando. El flujo de campo eléctrico, que es este, es proporcional a la carga neta que atraviesa la superficie. Bueno, podemos continuar. Ya. El campo eléctrico es uniforme. Lo puedo notar. El campo eléctrico es uniforme y atraviesa solamente la pared lateral del cilindro. Esto es. El campo eléctrico es uniforme y atraviesa solamente la pared lateral del cilindro. Aquí como estamos viendo. El campo eléctrico está saliendo radialmente de la armadura positiva hacia la armadura negativa. El campo eléctrico, como aquí está dibujado, en la vista superior. El campo eléctrico sale radialmente de la armadura positiva hacia la armadura negativa. Solamente atraviesa el área lateral. No hay campo eléctrico afuera. Tampoco hay campo eléctrico adentro. Ni hay campo eléctrico hacia arriba, ni hay campo eléctrico hacia abajo. O sea, no hay campo eléctrico hacia arriba, no hay campo eléctrico hacia abajo, afuera de los cilindros tampoco, en el interior de los cilindros tampoco. Solamente está entre armaduras. Entonces, por eso he escrito que el campo eléctrico atraviesa solamente la cara lateral del cilindro y además es uniforme. Como es uniforme, entonces, como es uniforme, entonces el campo eléctrico sacamos la integral E. Y la carga neta que está dentro del cilindro, la superficie gaussiana es la carga positiva Q. Bueno, aquí está con mayúscula, lo dejaremos con mayúscula. Q. Ah, y la pared lateral del cilindro es un rectángulo, ¿verdad? La pared lateral del cilindro será este área, que será igual al perímetro de ese rectángulo. Puedo dibujarlo aquí, a ver. La pared lateral desdoblando el cilindro sería así, más o menos. Están las bases. Ya. Entonces, este lado lateral es 2pi por r.
y otro lado es la longitud del cilindro. Bueno, quizás era mejor que lo haga al revés, el, el del doble, para que sea coherente, porque está vertical el cilindro. Bueno, sería más o menos esto. Ah, entonces, este lado del cilindro, si desdoblamos el círculo, será el perímetro. Este perímetro es 2pi por r, 2pi por r. Y esta es la altura del cilindro L. Este lado es L y este lado es 2pi por r. 2, a ver si se puede, bueno, 2pi por r. Voy a hacerlo otra vez. 2pi por r. Aquí está pi. Es la 2pi por r. Como es un rectángulo, lado por lado, donde el área entonces será esto. Este es el área. 2pi por r por L. Este es el lado lateral que estamos aquí introduciendo. Bueno, nos queda el área y la carga neta. Carga neta. Despejando el campo, la carga está en la parte, en el numerador. Constante de permitividad 2 por 2pi por L pasa a dividir. Pasa a dividir el campo. Y aquí la diferencia de potencial entre armaduras cilíndricas será esta. Como ya saben, este campo, en este caso es el campo debido al cilindro. El campo debido al cilindro. En el caso anterior era el campo de las placas. De las placas. Entonces, lo mismo, aquí está el potencial eléctrico es igual a la integral con signo negativo del producto vectorial del campo por el desplazamiento. Perdón, escalar. El producto escalar es igual al producto de los módulos por el coseno blanco comprendido. Aquí lo que estamos reemplazando es la expresión del campo eléctrico para debido a un cilindro. Este es más. Ya. Ese campo. Ya sabemos que dl es igual a menos dr, el coseno es pi, la carga es constante, sale la integral, todas las constantes, constante de permitividad, 2pi y L son constantes. Queda la integral de dr sobre r. La integral es el logaritmo de r desde a hasta b. Haciendo la operación matemática, tenemos entonces que el potencial eléctrico será igual a esta expresión. Pasamos hacemos esta operación de tal manera que tengamos un miembro esta expresión. Esta carga es mayúscula. Q. Q y Q. ¿Qué es el primer miembro? Es la capacidad del condensador.
El primer miembro es capacidad del condensador. Entonces, la capacidad de un condensador cilíndrico tendría esta expresión. Constante de permitividad por 2 por pi por L sobre el logaritmo de B sobre A, el logaritmo de los radios. Entonces, como ven, esta es una expresión de capacidad para el condensador cilíndrico. Capacidad de condensador cilíndrico. Y lo mismo se puede sacar de un condensador esférico, como hemos hecho con la ley de Gauss, la carga, con la expresión de potencial y campo, el potencial, o la diferencia de potencial, y luego se despeja Q sobre B, que es el potencial, que es la capacidad del condensador. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna. Bueno, todo está entendido. Recording stopped. Bueno. Eso es. Bueno. Un descanso de 10 minutos y después continuamos. Un descansito y después continuamos. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. ¿Quién está grabando la clase? Isidoro, si no me equivoco. Lo van a pasar, por favor. ¿Dónde estás, Isidoro? ¿Quién sabe cuántos inscritos ya hay? ¿No van a abrir más? Yo creo que van a abrir más porque en la adición es hasta el día jueves. Tal vez ahora más tarde. En todo lo que ha habido adición, solamente creo que han abierto 10 cupos para el ingeniero, si no me equivoco. Eso, pues no sé la verdad hasta cuánto inscritos aceptará el ingeniero. Según dicen 130, pero no creo. Es mucho. Tendríamos que ver, ¿no? A ver qué pasa más adelante. Son de idea esto de la administración igual. ¿Acaso no se acuerda que Chente quería disminuir el personal de los auxiliares y el sueldo más, si no me equivoco, y aumentar más los administrativos ahí? ¿Qué hablan, compañero?
Lo que hay que preguntarle al ingeniero es cuántos inscritos lleva por semestre él tiene. Claro, pero la cosa es que este semestre, como van a ser los exámenes presenciales, no creo que te vuelvan a agarrar 30 o 150 como los primeros meses de pandemia o los primeros semestres de pandemia. Eso sí, yo creo que máximo unos 100 nomás van a ser, Sí, 100. según a lo máximo, digamos. ¿Y cómo saben que hay 80 inscritos? En la plataforma ahí dice la cantidad de integrantes que hay en un aula. O sea, no es que en la plataforma dice la lista de los estudiantes inscritos y automáticamente cuando te inscribiste aparece dentro de la plataforma. Y ahí dice 81 o 82, no me acuerdo muy bien. Ah, ya veo, ya veo. Gracias por la información.
Bueno, bueno, bueno. Vamos a continuar. Muy bien. ¿Pueden ver el dibujo en la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero, está bien. Bueno, gracias, Kevin. Bueno, a continuación veremos la asociación de condensadores en serie y paralelo. Recording in progress. Bueno, veremos la asociación de condensadores en serie, primeramente en serie. Como pueden ver en la ilustración, tenemos tres condensadores de capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3. La armadura positiva está representada por esta línea roja y la azul por la negativa por esta línea azul. Recuerden, el condensador es un dispositivo que tiene dos armaduras con cargas iguales y de sentido contrario. Almacenan energía de campo eléctrico. Entonces, en una asociación en serie, se tienen las siguientes características. Primera, como pueden ver aquí en la ilustración, la armadura negativa del condensador 1 se está asociando con la positiva del condensador 2. La armadura negativa del condensador 2 se está asociando con la armadura positiva del condensador 3. Entonces, armaduras de diferente signo se unen entre sí. Es una de las características. Armaduras de diferentes signos se unen entre sí. Por una parte. Por otra parte, hay una diferencia de potencial para cada armadura. Por ejemplo, para el primer condensador, está entre A y B. Entre A y B. Por tanto, hay una diferencia de potencial entre A y B. El segundo condensador está entre B y C. Por tanto, hay una diferencia de potencial. Hay una diferencia de potencial entre B y C. Y el condensador 3 está entre C y D. Hay una diferencia de potencial entre C y D. Ya. Como están en serie, estos tres condensadores se pueden representar por uno solo. Se pueden representar por uno solo equivalente. Y aquí está entre A y D. Se pueden representar por uno solo equivalente. Aquí está el punto A y el punto D. Como están en serie, se puede comprobar que la suma de las diferencias de potencial individuales es igual a la diferencia de potencial total. Esa es otra característica. Ahora, como pueden ver aquí en la ilustración, las cargas son iguales, más Q y menos Q, para cada condensador. Y también para el final. También para el final, o equivalente.
Entonces, repitiendo, en una asociación de condensadores en serie, armaduras de diferentes signos se conectan entre sí, menos con más, menos con más. Cada condensador tiene su propia diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. Como se están uniendo carga negativa con carga positiva, se van a neutralizar, de modo que la carga total es igual a las cargas individuales. Aquí, como están conectándose cargas negativas, fíjense esto. Ya. Esta carga negativa con esta positiva se van a neutralizar. Esta carga negativa con esta positiva se van a neutralizar. De modo que al final queda también en el equivalente la carga positiva. Es igual a la carga positiva equivalente. Y la carga negativa es igual a la carga negativa equivalente. Estas son las características de una asociación de condensadores en serie que de todos modos podemos escribir. Armaduras de diferente signo se conectan entre sí. Entre sí. Armaduras de diferente signo se conectan entre sí. Es una primera característica de la asociación en serie. La DDP total, o sea, en este caso, entre A y D, es igual a la suma de las DDP individuales. Eso es. Y la carga es la misma para cada condensador, y para el condensador equivalente. Estas son inicialmente las características de una asociación de condensadores en serie. Eso es. Ya. Podemos ver las ecuaciones. La DDP total, o sea, voy a hacerlo aquí. El voltaje o diferencia de potencial entre A y D entre los extremos, es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. La una más la segunda y más la tercera. Para la primera, voltaje entre A y B es la diferencia de potencial del primer condensador. Voltaje entre B y C es la diferencia de potencial del segundo condensador, BC. Y voltaje entre C y D es la diferencia de potencial del tercer condensador. Eso es. Eso es. Entonces, como sabemos,
que la capacidad del condensador, la capacidad del condensador es, la capacidad del condensador es lo siguiente. Vamos a recordar la fórmula. Capacidad. Capacidad. Es igual a la relación de la carga sobre la diferencia de potencial. Pero eso es. Por ejemplo, la capacidad 1 o la capacidad del condensador 1 del primero es la carga sobre la diferencia de potencial entre A y B. ¿No? En este caso. Del condensador 1, la capacidad 1 será la carga Q sobre la diferencia de potencial entre A y B. Y así sucesivamente podemos anotar de todos. La capacidad 2 será la carga del condensador sobre la diferencia de potencial entre B y C. La capacidad del condensador 3, la diferencia de potencial entre C y D. La capacidad 3, la carga sobre la diferencia de potencial entre C y D. Y la capacidad equivalente será igual a la carga sobre la diferencia de potencial entre A y D. Entonces, eso anotamos aquí para cada caso. Si quieren, punto y coma. Tenemos aquí para el otro. Y para el equivalente. Ya. Del condensador 2. La carga sobre la diferencia de potencial aquí es entre B y C. Entre B y C. De este otro es entre C y D. Entre C y D. Y del equivalente, este es 3. Y del condensador equivalente será, o total, si quieren, equivalente o total. Bueno, digámoslo equivalente. Entre A y D. La carga es la misma para cada uno. De modo que, de cualquiera, despejando diferencia de potencial, será igual a lo siguiente. Despejando la diferencia de potencial para cualquiera, digamos para el diferencia de potencial para el último, si quieren, entre A y D. ¿A qué va a ser igual? A un cociente. ¿No? Despejando. Esto es un cociente. Aquí. Ya. Q sobre la capacidad equivalente. Sobre la capacidad equivalente.
Y así sucesivamente. Luego, el voltaje entre A y D es Q sobre C. Reemplazando aquí. Igual. Igual. El voltaje entre A y B será Q sobre C sub 1. Voy a hacerlo de esta manera. Más el otro será Q sobre C sub 2, más el otro será Q sobre C sub 3. Este es 1. Este es 2. Y este es 3. Ah. Las cargas se simplifican, porque la carga en serie es la misma. Y queda que el inverso de la capacidad equivalente, 1 sobre capacidad equivalente, es igual a la suma de 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 y más 1 sobre capacidad 3. Esto es en serie. En serie. Eso es. Repasando. Asociación de condensadores en serie. Dijimos. Características. Armaduras de diferentes signos se conectan entre sí. Menos con más, menos con más. La diferencia de potencial total es igual a la suma de las diferencias de potencial individuales. La carga es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente. Y acabamos de ver que el inverso, o sea, el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos, o sea, uno sobre cada uno, de las capacidades individuales. Ya. Esto es lo que está aquí. Ya. Entonces, estas son las características de una asociación de condensadores en serie. Lo hemos demostrado, es eso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo perfectamente comprendido? Bueno. Sí, ingeniero, no hay pregunta. Bueno, gracias. Son muy inteligentes. En paralelo. Aquí está en paralelo. Entonces, se puede ver en la gráfica. Tenemos el punto A y el punto B. Todas las armaduras positivas están conectadas al punto A, más Q sub 1, más Q sub 2 y más Q sub 3. Armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Es una característica. Ahora aquí, la diferencia de potencial, aquí. La diferencia de potencial entre A y B es la misma para cada condensador, porque del punto A, se puede llegar al punto B pasando por el condensador de capacidad 1. Del punto A al punto B se puede llegar pasando por la capacidad del condensador 2, por la parte central. O del punto A al punto B se puede llegar pasando por la parte inferior por el condensador 3. Entonces, otra característica que en este caso, la DDP para cada condensador es la misma.
Y por supuesto, como la carga, hay una ley de conservación de la carga, ¿no? La carga no puede desaparecer, tampoco puede crearse. La carga total será igual a la suma de las cargas individuales. Estas son las características que las voy a anotar. Características en paralelo. Armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Todas positivas al punto A. Todas positivas al punto B. Todas positivas al punto A y todas negativas al punto B. Otro. La DDP es la misma para cada condensador y para el condensador equivalente o total. Aquí, entre A y B. Y la carga total, por lógica, es igual a la suma de las cargas individuales. Estas son las características de una asociación de condensadores en paralelo. Igual, podemos hacer las operaciones por la ley de conservación de la carga. La carga total o equivalente. Ponemos total. Es igual a la suma de las cargas individuales. La carga 1 más la carga 2 y más la carga 3. Ah, bueno, aunque está aquí. Ah, ya, está bien. La carga 1 más la carga 2 más la carga 3. La carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Eso está claro. Y lo mismo por la capacidad del condensador. Aquí va a ser igual. Como vimos aquí, es esta. Esta es la capacidad. Por ejemplo, total. Será igual a la carga, que en este caso es la carga total, sobre la diferencia de potencial entre A y B. Y así sucesivamente. Luego, tendríamos A. Es eso. Luego, la carga total la carga total. Vamos a anotarlo de esta manera. Ya. La carga total despejando
será igual a la capacidad total. No, despejando será igual entonces, esto igual a la capacidad total por la diferencia de potencial entre A y B. Capacidad total y pasa a multiplicar este denominador. Voltaje entre A y B. Esta es la carga total. Por analogía, la carga 1 será una expresión parecida, más la carga 2, más la carga 3. Solamente aquí, la carga 1 será capacidad 1 por la diferencia de potencial entre A y B. La carga 2, capacidad 2 por diferencia de potencial entre A y B. Y la carga 3 también. Simplificando las cargas, simplificando la diferencia de potencial, entonces nos queda que la capacidad equivalente en una asociación de condensadores en paralelo, la capacidad total será igual a la suma de la capacidad 1 más la capacidad 2 más la capacidad 3. Esta sería entonces la expresión de una asociación en paralelo. En paralelo. Aquí podemos aumentar la capacidad equivalente. La capacidad equivalente es a la suma de las capacidades individuales. Ya. Entonces hemos visto que en paralelo, armaduras del mismo signo se conectan entre sí. Todas las cargas positivas al punto A. Todas las cargas negativas al punto B. La diferencia de potencial equivalente es igual a la diferencia de potencial de cada condensador. Es la misma. La carga total es igual a la suma de las cargas individuales. Y después de esas operaciones, quedamos en que la capacidad total o equivalente es igual a la suma de las capacidades individuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recording stopped. Bueno, está todo claro. Bueno. Hay 76 participantes. Espero que los que están inscritos estén participando.